Hay muy pocos casos Se lo ruego, señora. en los que un testigo haya estado a 1 metro de un objeto. Aquí mismo, en mi jardín. Este es uno de los casos más peculiares en la historia de la ufología. Expediente French Connection. Henri Logan volvía a casa después de hacer unos recados matutinos. Gilda Bourdais, escritor e investigador. El señor Laurent tenía 30 años, estaba casado y tenía un buen trabajo como bioquímico en un laboratorio universitario. 21 de octubre de 1982, Nancy, Francia. Robert Powell, químico analista, director de investigación en MUFON. Henri vivía en un pequeño suburbio de Nancy. Era una zona en la que había varias casas unifamiliares. Nancy es una ciudad de tamaño medio al este de Francia, con unos 150.000 habitantes. Es un lugar bastante tranquilo. Como aficionado a la jardinería, Henri siempre estaba cuidando de sus flores. De pronto, vio lo que pensó que era un avión que cruzaba el cielo. Brillaba bastante y lo vio con claridad. Aunque el avión sonaba bastante raro, Henri volvió a centrar su atención en su jardín y sus queridos amarantos. Pero rápidamente volvió a mirar al cielo. Cada vez era más evidente que el objeto iba hacia él. Empezó a preocuparle que fuera un avión que hubiera perdido el control. Cuando se acercó más, se dio cuenta de que no se trataba de un avión. Lo primero que hizo fue protegerse él y a su propiedad. El objeto se detuvo aproximadamente a 1 metro del suelo. No sé si Henri pensaría que él era el objetivo del artefacto, pero tuvo que considerar esa posibilidad. Era algo totalmente extraño e increíble. Mientras cuidaba de su jardín, el bioquímico Henri Logan vio un misterioso objeto que descendía del cielo justo hasta su jardín. Tras unos minutos, la mente científica de Henri se hizo con el control. Empezó a sentir curiosidad y quiso comprender exactamente lo que estaba presenciando. El objeto no emitía ningún calor y estaba totalmente inmóvil. Henri observó el objeto desde varios ángulos. Tenía una parte curva que parecía de berilio. El berilio es un metal que se usa en las plantas nucleares. Es un metal bastante especial. Henri se sintió tentado de tocar la nave, pero se contuvo.
Temía que pudiera estar electrificada. Era algo totalmente extraño e increíble. La primera idea de un investigador científico sería: voy a documentar lo que estoy viendo. Así que entró en su casa y fue a buscar su cámara para hacer una foto. Al primer intento de hacer una foto, la cámara se atascó. En muchos casos relacionados con ovnis, las cámaras de fotos o de vídeo a veces no funcionan bien, y se cree que puede ser debido a algún pulso o campo electromagnético. Pero en el caso de Henri, sabemos que su cámara era una cámara con la que había tenido problemas en el pasado. Así que creemos que este caso se debió a un fallo del mecanismo de la cámara. De pronto, la nave despegó rápidamente. Él lo describió como si se hubiera hecho el vacío y algo hubiera absorbido el objeto hacia el cielo. Se marchó sin más y lo único que vio fue una luz brillante a lo lejos, en el cielo. Se quedó totalmente estupefacto, atónito por lo que había visto. Todos los sistemas de propulsión que conocemos habrían dejado algún rastro o alguna marca en el suelo o incluso lo habría quemado. Pero su precioso jardín quedó extrañamente afectado. Se dio cuenta de que algunos de sus amarantos habían empezado a marchitarse. Las plantas que habían estado más cerca de la nave estaban secas, lo que parecía un efecto electromagnético. Pudo comprobar que la nave sí había dejado algún rastro en su jardín. ¿Hola? ¿La policía? Llamó inmediatamente a la gendarmería para informarles de lo que había ocurrido. Henri se jugaba mucho al poner esa denuncia. Se los ruego, señora. Sí, lo sé. Guy de la Montaña, 102. Muchas gracias, adiós. En Francia, los gendarmes se toman los avistamientos de ovnis muy en serio. Incluso realizan arrestos por informes falsos. Los gendarmes tomaron muestras de las plantas. ¿Y qué pasó después, señor Logan? Bueno, como le he dicho, yo estaba cuidando el jardín, como de costumbre. Y de pronto una cosa extraña se posó en el jardín. Tomaron muestras del césped a diferentes distancias de la posición de la nave. Mire, todas mis flores están quemadas. Totalmente quemadas. Y entonces despegó y desapareció en el cielo, por ahí. Se fue rápidamente y desapareció. Desapareció sin más, no lo volví a ver. Hay muy pocos casos en los que un testigo haya estado a 1 metro de un objeto como este. Así que es uno de los casos más peculiares en la historia de la ufología. Las muestras de las plantas y el césped se convirtieron en el centro de la investigación. Siguiendo una estricta política, los gendarmes cedieron el caso al GEIPAN, el Cuerpo Nacional francés responsable de los fenómenos aéreos sin explicación. Los análisis de las muestras revelaron que las plantas solo estaban dañadas sobre la superficie, mientras que sus raíces quedaron totalmente intactas. El GEIPAN concluyó que se habría necesitado un campo eléctrico de más de 200 kilovoltios por metro para causar esas quemaduras en los amarantos, el equivalente a una línea de alta tensión. Y a pesar de estar a solo 1 metro de los amarantos, Henri Logan no sufrió ningún efecto secundario. El informe final del GEIPAN no pudo dar ninguna explicación sobre lo que sucedió en su jardín aquel día.